La regularización, ese proceso extraordinario de regularización de extranjeros en España, cada vez está más lejos. El gobierno de España ha manifestado que no se ve necesario iniciar un proceso extraordinario de regularización de extranjeros. Esa postura inicial en la que todos los partidos políticos aceptaron continuar con esa iniciativa legislativa popular promovida por distintas asociaciones e instituciones, entidades, en pro de o en pos de poner en marcha ese proceso extraordinario de regularización, pues parece que finalmente no se va a producir. Y no se va a producir porque, como ya anunciábamos el último mes y medio, el que se hayan simultaneado la aprobación del nuevo reglamento de extranjería con la nueva incorporación o con la flexibilización de las figuras de arraigo ha hecho poco necesario ese proceso de regularización. Por lo menos ese proceso de regularización como la mayoría de partidos políticos o los partidos más fuertes entendían. Es cierto que existen posturas en determinados partidos políticos de hacer un proceso de regularización súper abierto, es decir, prácticamente a cualquier extranjero que esté en situación irregular desde que se ponga en marcha ese proceso, pero la mayoría de las posturas eran mucho más intermedias en el sentido de hacer una regularización con unos requisitos mínimos de permanencia, con unos requisitos mínimos de integración laboral, de integración social, de integración familiar, y todas las figuras, las existentes en el reglamento actual y las que se van a poner en vigor o van a entrar en vigor en mayo del 2025, pues los nuevos arraigos, todos reducidos a 2 años, con muchas más facilidades para obtener la residencia de los irregulares, pues vamos a decir que dejaban a este proceso de regularización en una situación complicada, porque una de dos: o se optaba por una situación mucho más flexible, o ya en sí mismos los nuevos procesos de arraigo pues incorporaban estas medidas para que cualquier extranjero que está en España en situación irregular, con unos mínimos de requisitos de integración o de arraigo, pueda conseguir documentarse en España, conseguir su autorización de residencia y además una autorización de residencia y trabajo. Por lo tanto, aunque se va a seguir debatiendo probablemente este tema en el Congreso, lo más normal es que ante esa negativa del Partido Socialista, es cierto que el gobierno lo forman varios partidos, pero lo más normal es que con esa negativa del Partido Socialista este proceso de regularización extraordinaria no vea la luz. Así que aquellos que estéis en situación irregular, tenéis que tener todos los ojos puestos en los nuevos arraigos, naturalmente, porque esta van a ser la vía principal de regularización de todos aquellos extranjeros que no tenéis papeles, los arraigos, el sociolaboral, el socioformativo, el social. Entonces todos estas nuevas figuras con solamente 2 años de permanencia en España serán la vía principal de obtención de papeles para los extranjeros que están en situación irregular actualmente en España. Pero no solamente eso, sino que ante la ausencia de otras alternativas van a ser realmente la vía principal de regularización en España. Es decir, esto yo lo he criticado bastante, puesto que se ha centrado todo ese reglamento en esas figuras de arraigo, o gran parte de la elaboración del reglamento se ha centrado en esas figuras de arraigo. Se ha vendido el nuevo reglamento como la panacea para regularizar a miles de extranjeros, y lo cierto es que se van a regularizar miles de extranjeros, pero no existen actualmente mecanismos para que las empresas, los empleadores puedan atraer a trabajadores extranjeros desde origen con la posibilidad de incorporación inmediata a puestos de trabajo en España. Es decir, basamos nuestro proceso, nuestra principal vía de regularización de ciudadanos extranjeros, de incorporación de trabajadores extranjeros en el mercado laboral, en procesos en los que previamente el extranjero ha tenido que estar en situación irregular y probablemente en situación de explotación laboral, porque al final 2 años tiene que estar aquí el extranjero, tiene que hacer algo, y normalmente es trabajar en negro. Una de las propuestas dadas por el gobierno es eso: trabajar en la reforma del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para que ese catálogo sea acorde a la realidad de nuestro mercado de trabajo y las empresas puedan disponer de mayor oferta de trabajadores extranjeros a través del procedimiento de autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena en origen. Pero esto, la experiencia me dice que es difícil de lograr, y desde el año 2022 también se pusieron en marcha reformas para intentar que esto se sucediera, y siempre se ha encontrado la oposición de los sindicatos y esto no se ha logrado. De hecho, desde el 2022 hasta ahora lo único que se ha conseguido básicamente es incorporar 3 ocupaciones nuevas al catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, solamente 3. Por lo tanto, esto está muy lejos de cubrir las necesidades de los empleadores y los empresarios españoles. También se habla de un modelo en el cual se pretende que los españoles que viven en el extranjero regresen a España para que
ocupen puestos de trabajo para los que son necesarios aquí en nuestro país. Bueno, un modelo difícil también de cumplir a corto plazo, puesto que no hay incentivos ni, vamos a decir, estímulos suficientes para que estos españoles probablemente vuelvan. También es cierto que hay nuevos españoles que han conseguido la ciudadanía a través de la Ley de Memoria Democrática en el último año, los últimos 2 años, y posiblemente muchos de estos puedan venir a España residentes y sus descendientes también. Pero indudablemente seguimos adoleciendo de un plan concreto de contratación en origen y por lo tanto el arraigo va a seguir siendo la vía de obtención de la autorización de residencia en nuestro país como vía principal, excepcional, pero la principal y primordial para conseguir que extranjeros se incorporen a nuestro mercado de trabajo, que son muy necesarios. No va a haber regularización, mucho me temo de que, salvo que cambien las cosas de forma muy radical, no vamos a tener ese proceso extraordinario y por lo tanto aquellos que llevéis menos de 2 años tendréis que aguantar a cumplir los 2 años para poder regularizaros. Así son las cosas y así os las contamos aquí en parainmigrantes.info. Ya sabes que si tienes dudas, consultas, puedes agendar una cita con nosotros. Un saludo.